Dünyanın politikasından merhaba. Bu haftaki konuğumuz son günlerde yaşanan protesto gösterileriyle gündemden düşmeyen Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da. Gençlik Örgütü Juventud Rebelde üyesi ve Toplumsal Süreçler Ulusal Koordinatörü Carla Risueño. Muy buenas tardes y bienvenida al Sol TV y muchas gracias por estar aquí antes de nada y con nuestros espectadores y espectadoras. Quiero empezar por el último paro nacional que se está viviendo desde finales de abril. Se habla de decenas de fallecidos por la brutalidad policial, desaparecidos y cerca de un centenar de detenidos, si no me equivoco. También te quiero preguntar quiénes forman parte de estas protestas y cuáles son sus reivindicaciones. Y por otra parte, ¿existe un esfuerzo organizado o se trata más bien de una espontaneidad? Buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Muchísimas gracias por invitarnos al espacio, por tenernos en cuenta nosotros como organización y como proceso. Bueno, digamos que inicialmente cuando tú preguntas que quiénes hacen parte de estas manifestaciones y que cuáles son las reivindicaciones pues que se están llevando o que se están luchando en las calles, mmm, los que hacen parte de las manifestaciones son los ciudadanos en general. Las clases más empobrecidas, los colombianos más empobrecidos son los que hoy estamos en las calles. Claro, dentro de esto hay procesos organizativos, dentro de esto hay escenarios sindicales, organizaciones juveniles, organizaciones campesinas, indígenas, afro y de todo tipo, pero yo creo que en la mayoría están las personas que no hacen parte de ningún tipo de proceso social y por el contrario son los ciudadanos de a pie que hoy están totalmente agotados, cansados, de todo lo que se está viviendo en el país, de la crisis económica, de la crisis política, la crisis social, ¿sí? De todo el tema del conflicto armado en que estamos viviendo y son ellos y ellas las que hoy estamos en las calles. Hay unas reivindicaciones, sí. Hay unas reivindicaciones que se vienen realizando desde hace más o menos, desde el 19, desde el 2019 más o menos hacia finales del año, donde también tuvimos un escenario de movilización y un paro nacional también muy fuerte, no de tanto tiempo como el que estamos viviendo hoy, pero también fue un escenario de movimiento social y del paro nacional también bastante fuerte. Desde allí se viene con algunas exigencias que llevan pues a reformas, si bien tributarias, pero que beneficien a la clase más empobrecida, no como esta última que iban a poner, que por el contrario beneficiaba a la clase alta, a los empresarios, a los que son dueños del país prácticamente, porque a ellos se les iban a quitar un montón de impuestos que le iban a poner a la clase baja y a la clase media y a las personas más empobrecidas. Fuera de estas exigencias económicas, digamos que también hay una exigencia puntual y es el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en La Habana y posteriormente firmado nuevamente en el Teatro Colón, porque consideramos que con el cumplimiento del acuerdo de paz, hoy empezaríamos a dar un cambio del país a un escenario mucho más democrático, a un escenario mucho más político, a un escenario a donde empecemos a descalonar el militarismo y la guerra que estamos viviendo y el conflicto armado que hoy vivimos. Bueno, se trata de el conflicto armado más duradero de la historia, posiblemente, del mundo. Y el Estado colombiano tiene antecedentes como la actividad paramilitar, los falsos positivos de Uribe, los asesinatos a líderes sociales. Y desde el comienzo del proceso de paz con las FARC-EP, esta situación no ha cambiado. Es más, parece haberse agudizado. Decenas de líderes sociales, opositores de izquierdas, fueron asesinados en los últimos años. Quizá se puede ver en ese marco también el reciente asesinato del comandante Jesús Santrich de FARC Segunda Marquetalia. ¿Cómo analizan estos sucesos y cómo ven el futuro próximo de Colombia? Bueno, digamos que cuando se dio la firma del acuerdo de paz, la gente muy esperanzada, no solamente los combatientes, la guerrilla en esa época y las organizaciones sociales, sino la gente en general, la gente del común muy esperanzada en dar un cambio, una democratización del país, porque no podemos decir que vivimos en un país democrático, a donde por pensar diferente, a donde por exigir tus derechos, pues te asesinan, te matan, te secuestran, te retienen de manera ilegal, irregular y bueno, pasa cientos de cosas. Entonces,
En efecto, digamos que el acuerdo de paz era un paso para democratizar el país, era un paso para empezar a darnos la oportunidad de dialogar como ciudadanos y dialogar como personas y sujetos políticos capaces de construir país. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos después del acuerdo de paz? Y es una intensificación del conflicto. ¿Sí? No quiere decir que en medida o en el tiempo que se estaba firmando el acuerdo de paz no hubiesen pasado cosas, no hubiesen existido asesinatos, no se hubiesen asesinado líderes sociales o se hubiesen dado desapariciones forzadas en el país, sino que cuando se firma el acuerdo de paz y pensamos que hay un nuevo entendimiento y pensamos que hay una nueva oportunidad de hablar y democratizar, ¿sí? Y es hablar con posturas políticas sin miedo a que te asesinaran o sin miedo a que te retuvieran de manera ilegal, pues empezamos a ver que por el contrario empiezan a aumentar los asesinatos, empiezan a aumentar, bueno, se empiezan a dar los asesinatos de excombatientes. Hoy estamos hablando desde la firma del acuerdo de paz al día de hoy de un poco más de 130 excombatientes asesinados, sin contar con sus familiares, ¿sí? Empezamos a hablar además, que también era lo que mencionaba en su momento Santrich, y era la pérfida de la paz, ¿sí? O sea, el ver cómo poco a poco el gobierno de Iván Duque, el gobierno uribista y paramilitar en el que vivimos, empieza a enlodar la paz, empieza a secuestrarnos la paz prácticamente, como lo decía pues Jesús Santrich. Empezamos a ver que que lo que se viene dando es no el cumplimiento del acuerdo de paz y por el contrario empezar a mirar de manera política, de manera, digamos que un poco basándonos en todo el tema de la televisión, en todo el tema del show mediático, de mirar nosotros cómo le seguimos mintiendo a Colombia sobre lo que estaba pasando con la paz, sobre a quién iba a beneficiar la paz. Resultado de esto es empezar a perder una cantidad de garantías jurídicas que tenían los y las excombatientes y que además de eso también habían adquirido las víctimas del conflicto armado y los líderes y defensores de derechos humanos en el país. Al punto, pues, que vamos a ver que se vuelve a levantar una insurgencia que yo no la llamaría disidencia, porque considero que no son las palabras, pero que sí son personas que firmaron el acuerdo de paz, que al sentirse expuestas, que al no tener garantías, deciden retomar las armas, que creo que es algo válido en medio de un país en el que vivimos, ¿no? Resultado de esto, pues también es que Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y algunos otros comandantes que fueron tan importantes para las FARC-EP retornaran las armas, retornaran al monte, retornaran, digamos, como a esta visión de la política, ¿no? La política en armas, que también es una forma válida de hacerlo siempre y cuando se tengan unos objetivos claros y un fin político ideológico claro, ¿no? Que creo que es lo que medianamente aún representan algunas de las personas que se fueron en este momento. Pero hay que ser también muy claro en eso, y es que no fue una pataleta, y es que no fue un tema de querer incumplir el acuerdo de paz, es un tema de que no hay garantías, de que no se cumple el acuerdo de paz y que no tenemos garantías políticas en este país. Entonces, eso hoy también se ve reflejado en el marco del paro. Entonces, estamos hablando de que hay alrededor de 500 desaparecidos en Colombia, entre 300 y 500 desaparecidos, en el marco de un paro nacional que hasta el día de hoy vamos para 28 días, si mal no tengo yo las fechas en mi cabeza. ¿Sí? Eso quiere decir que también no tenemos garantías para protestar y manifestarnos, y que esas mismas garantías que le faltó a las personas que decidieron retornar las armas hoy no las están aplicando acá cuando asesinan a los jóvenes por salir a la calle a exigir garantías para vivir dignamente. ¿Sí? El acuerdo de paz, en efecto, no se cumple, no se democratiza el país, no se da una oportunidad del diálogo político y consciente en el país, y hoy estamos como estamos. Estamos en medio de una crisis humanitaria, estamos en medio de una crisis política, estamos en medio de una crisis de democracia, ¿no? Porque al parecer incluso al gobierno de Duque también las Fuerzas Armadas se le salieron de las manos, y hoy la Fuerza Armada, y hoy la policía, y hoy el ejército hace lo que se les da la gana, y ni siquiera ellos mismos tienen el control sobre sus instituciones, ¿sí? Entonces tenemos toda una crisis de garantías para poder vivir en el país.
Bueno, y las elecciones también están a la vuelta, las elecciones presidenciales. Igualmente exige la gente que está en la calle la dimisión de Iván Duque y de su gobierno, y también qué visión tienen acerca de las elecciones que se acercan, que son en 2022. Bueno, como tú le mencionas, las elecciones son casi que exactamente en un año, más o menos, si mal no tengo las fechas. Eh, el panorama que nosotros vemos es que en el marco, o bueno, algo que nos ha demostrado este paro nacional, y es que no hay una cabeza, por así decirlo, o un líder, o alguien con una incidencia política tan fuerte que pueda y tenga la capacidad de representar a la gente que hoy está en las calles en un año en las urnas, ¿sí? De aquí a allá me imagino, y como siempre ha sido la política electoral en el país, pues faltando 3 meses, 6 meses, se empezarán a destapar las cartas de quiénes van a ser los precandidatos, de quiénes son los candidatos más fuertes para todo el tema de elecciones. En efecto, bueno, nosotros tenemos dos lecturas. Una lectura es que, si bien digamos que a Duque no lo van a reelegir, no tiene posibilidad de reelección porque todo lo que está pasando acá en el país ha evidenciado, digamos que la falta de capacidad administrativa con el país por parte del presidente Duque, pero esto no quiere decir que no puedan escoger a alguien de su mismo partido. Uribe nos ha demostrado algo en este país y es la capacidad de innovar en la política. Y es la capacidad de envolver también a la gente, ¿no? Entonces, primero creamos un partido, posicionamos un partido, ponemos un presidente, que fue casi que lo que pasó con Santos y demás. Cuando el presidente ya no responde a sus intereses propios y no le da la capacidad para poder estar otra vez en el poder, creamos otro partido y así vamos. ¿Cuál es el temor que tenemos realmente? Y es que esta ocasión pase lo mismo, ¿sí? Y que el pueblo colombiano no tenga la capacidad de diferenciar, digamos que si bien la figura de Duque bueno, no diferenciarla, relacionar más bien la figura de Duque con la figura de Uribe y con la figura del partido de Uribe, y que la gente no tenga la capacidad con todo lo que ha venido sucediendo de analizar y de ser conscientes de que gran parte de la falta de administración y de las crisis en las que estamos hoy sumergidos son no responsabilidad de Duque a la final, sino responsabilidad de todo un gabinete, responsabilidad de todo un partido político y responsabilidad también de unas personas que están detrás de ese partido político, que tampoco es solamente Uribe, que son los empresarios, que son los narcotraficantes, que es el paramilitarismo, ¿sí? Y que esto mismo nos lleve a que en unas próximas elecciones no podamos ni siquiera elegir a alguien alternativo. Por otro lado, digamos que consideramos, digamos que aquí se está moviendo algo que se llama el pacto histórico, que es como todo un tema de confluencias de sectores políticos, de líderes políticos, de cuadros políticos, en torno a construir un pacto político para las elecciones y la presidencia del próximo año, ¿sí? Nosotros creemos que como ciudadanos y como organizaciones sociales hay que apostarle a este pacto histórico. Claro, hay que apostarle con un montón de discusiones que también hay en medio de ellas, con todo un montón de disputas incluso en términos de género, ¿sí? Y también en términos de los mismos egos que a veces se crean dentro de estos espacios, pero creemos que esta opción del pacto histórico es lo único que nos permitiría disputar de una manera más organizada y con mayor fuerza unas elecciones contra el gobierno de Duque, contra el partido de Duque, y bueno, no solamente el partido de Duque, sino de Uribe, y más que Uribe, contra la figura del uribismo. Muchas gracias. Bueno, no solo en Colombia, pero también en distintas partes del mundo ha habido manifestaciones y concentraciones de solidaridad con el pueblo colombiano, entre ellos en Turquía también. Eh, También desde aquí queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia, y quiero agradecerte a ti que hayas dedicado tiempo a responder nuestras preguntas. Te dejo decir si tienes algo que añadir o si tienes un mensaje para el pueblo de Turquía, para nuestros espectadores y espectadoras. Ahí tienes. Bueno, muchas gracias. No, primero que todo, agradecer por el espacio.
Creo que por el momento en el que estamos pasando en el país, este tipo de escenarios donde nosotros podamos denunciar de manera directa, hablar de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo con la crisis humanitaria que tenemos, es muy importante para poder visibilizar. En efecto, no somos el único país que está en conflicto. En efecto, hay todo un tema contra los países que queremos y buscamos de una u otra manera la justicia social, la paz, que buscamos un cambio real, no solamente con nuestros países, sino también con los países hermanos, con Latinoamérica, con Turquía, en Palestina, ¿sí? En efecto nos atacan y creo que es el momento también a donde nosotros podemos seguir juntando fuerzas, como decimos en mi organización, seguir juntando rebeldías, las alegres rebeldías que nos permitan seguir avanzando. Si entre nosotros no somos solidarios, si entre nosotros como organizaciones, como países y hermanos rebeldes no somos solidarios y no evidenciamos y mostramos lo que nos está pasando, nadie más lo va a hacer. Y solamente nosotros nos podemos garantizar poder buscar una vida digna. Entonces, toda la solidaridad también con los otros pueblos que están pasando por un momento también de guerras intensas por parte del imperialismo. También muchísimas gracias a ustedes en Turquía por abrirnos este espacio. Quiero también hacer como un espacio de denuncia de lo que viene pasando en mi organización, a la Juventud Rebelde en especial. Nosotros somos una organización juvenil que no solamente en el marco del paro, sino que prácticamente desde la firma del acuerdo de paz nos han venido estigmatizando, nos han venido persiguiendo, nos han venido criminalizando por haber sido parte del acuerdo de paz, por haber defendido el acuerdo de paz y por seguirlo defendiendo hoy. Eh, al día de hoy tenemos casi que 3 compañeros que fueron asesinados por las armas estatales, no en el marco del paro, pero sí después de la firma del acuerdo de paz. En el marco del paro hemos sufrido desde violencias sexuales a compañeras que somos defensoras de derechos humanos, estigmatización, persecución, amenazas, y queremos hacer la denuncia de que es el gobierno colombiano los que hoy nos están persiguiendo y que responsabilizamos de cualquier situación, acción contra nosotros para al gobierno colombiano y al presidente Duque en especial. Gracias. De nuevo, muchísimas gracias por haber participado, por participar en nuestro programa. Saludos. A ustedes, saludos. Bir diğer konumuza Kolombiya Komünist Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi, aynı zamanda Unión Patriótica yöneticisi, şair ve yazar Xavier Hernández'e bağlanıyoruz. Muy buenas, Xavier, y gracias por estar con nosotros. Sabemos que están en una situación complicada y el paro sigue, por lo tanto vamos a tratar de ser lo más breve posible. Como había preguntado Bueno, también a la compañera antes, el Estado colombiano tiene antecedentes como la actividad paramilitar, los falsos positivos de Uribe, los asesinatos a líderes sociales y un largo etcétera. Y desde el comienzo del proceso de paz con FARC-EP, esta situación no ha cambiado y es más, parece haberse agudizado incluso más. Líderes sociales, opositores están siendo asesinados y quizá en este mismo marco se puede ver también el reciente asesinato del comandante Jesús Santrich de FARC Segunda Marquetalia. ¿Cómo analiza usted y su partido estos sucesos y también cómo ven la situación actual del paro? bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo al pueblo de Turquía y a y un saludo al Partido Comunista. Eh, bueno, Colombia viene en un proceso largo de luchas periódicas, cíclicas, frente a un régimen que, aunque tiene un ropaje civil presidencialista, realmente es un régimen muy parecido a una dictadura fascista que no solamente en este momento afectó todo el proceso de paz, sino que hace 25 años eh, esta, esta burguesía, este grupo en el poder, eh,
estableció una estrategia de eliminación física de la oposición en la cual exterminaron casi un proyecto político completo que fue la Unión Patriótica, que nació a partir de los acuerdos de paz de 1985 firmados entre las FARC-EP y el gobierno en ese momento de Virgilio Barco. El tema es una estrategia permanente, continuada de exterminio, de guerra sucia. Eh, Fueron 5.000 militantes y dirigentes asesinados en la guerra sucia en estos 25 años. Cuatro candidatos presidenciales de la oposición, de la Unión Patriótica asesinados, y casi que un centenar de diputados, concejales y miembros de parlamentos territoriales. La burguesía colombiana se acostumbró a utilizar las armas como el medio eficaz para contener la protesta y para contener el desarrollo de la oposición política en Colombia, que encabezaba y que seguimos en primera línea en la lucha el Partido Comunista Colombiano, la Juventud Comunista, la Unión Patriótica y ahora Colombia Humana Unión Patriótica, que es una articulación entre el partido del candidato presidencial con mayor opción en la izquierda colombiana, que es Gustavo Petro, y la unión con la Unión Patriótica, conformamos un solo partido que se llama Colombia Humana Unión Patriótica. Eh, el país en Colombia se ha venido desarrollando una política de superconcentración de la riqueza en una alianza entre narcotráfico, narcotraficantes, militares, gobierno y Estados Unidos, sectores de Estados Unidos como la DEA, la CIA, que han venido haciendo un proceso de exterminio y de superconcentración de la tierra que, digamos, no soportó más la población colombiana y el 21 de noviembre del 2019, en los últimos años, arrancó nuevamente una oleada de protestas en Colombia. En ese momento, en el 2019, en noviembre, hubo 12 muertos en 8 días de paro en los que se estableció un descontento y una rebeldía del pueblo colombiano. De ahí en adelante se fueron dando paros escalonados, pequeños paros en movilizaciones que confluyeron el 28 de abril pasado en el inicio de un paro nacional cívico, agrario y comercial y de transporte que vamos a cumplir el viernes 30 días de paro en los que el costo y la reacción criminal y asesina del régimen ha sido realmente algo que no puede suceder en pleno siglo XXI y que el mundo ha visto con asombro cómo han habido en 30 días de paro 60 muertos asesinados por la policía, por el ejército, un escuadrón criminal y asesino que acá se denomina el SMAT, es el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional, que es una estructura especial antimotín, antimovilización, y este escuadrón ha sido el que más asesinatos ha realizado en estos 30 días de paro, en una actitud fascista y fuera de todo control y de toda proporcionalidad, que es recibir a los manifestantes con armas largas y armamento letal, que ha conducido a tener 60 muertos en esta jornada de paro nacional. Asimismo, tenemos
más de 150 desaparecidos y han habido más de 300 heridos en toda la movilización y en todo el paro de 30 días. Han habido 30 violaciones y actos de violencia sexual contra mujeres manifestantes que son desvestidas, que son manoseadas, que son abusadas en las estaciones de policía y en general una actitud de guerra arrasada y de fuego indiscriminado contra toda la población civil que ha marchado pacíficamente. Con una estrategia, infiltran las movilizaciones, se meten miembros de organismos de la policía y de los organismos de seguridad del Estado, se encapuchan, se esconden detrás de antifaces y generan acciones vandálicas y de violencia que terminan por dispersar la movilización y la policía y la fiscalía, en vez de perseguir a estos que dañan la movilización, lo que hace es atacar a la gente que va marchando de manera civil y pacífica. Quiero decir también que hay un pliego de exigencias que ha planteado el Comité Nacional de Paro, un pliego que incluye, de las cuales hemos ganado ya varios puntos importantes. Todo esto arrancó con una reforma tributaria fiscal que propuso el gobierno nacional de uribista y fascista de Duque, una reforma que buscaba acopiar, recuperar 25 billones de pesos que especialmente iban a ser extraídos de la economía de las familias pobres del país y de las familias que tienen pequeñas empresas del comercio de pequeña escala, mientras en una reforma fiscal y tributaria que se hizo en el 2019, el gran empresariado, las grandes empresas poderosas, el comercio de plataformas comerciales de cadena, los ganaderos, los industriales que han financiado el paramilitarismo en Colombia, tienen exenciones tributarias que suman 12 billones de pesos, es decir, la mitad de lo que cuesta la reforma tributaria actual que quería hacer el gobierno. La mitad es un regalo que venía haciéndole el gobierno a los grandes empresarios y a las grandes transnacionales que están establecidas en el país. También el país en estos últimos 10 años ha perdido en la corrupción, que se encuentra en total impunidad, lo que llaman algunos, lo que representa 10 puntos del presupuesto total del gobierno colombiano, del Estado colombiano, que está alrededor de 45 billones de pesos que se han perdido en corrupción y que todos estos corruptos están hoy en el gobierno y están amparados por la Fiscalía, por la Procuraduría y por la eh, eh, Contraloría, que son parte del mismo gobierno y fueron puestos por el gobierno uribista de Duque ahí precisamente para cubrir todas esas fechorías y esa corrupción. Entonces el país se levantó en contra de esa reforma tributaria, pero a la vez querían también implementarnos una nueva reforma de salud, del sistema de salud, que le entregaba aún más la salud al negocio financiero de los bancos. Pretendían que la gente pobre y de la clase media trabajadora pagara unas pólizas adicionales a la cuota moderadora que ya pagamos y que esto significaría que se iban a morir muchos pobres y muchas personas que no tenían capacidad para pagar esta póliza en las puertas de los hospitales. Esas dos reformas han sido echadas atrás por el pueblo en las calles
hemos logrado esas victorias, logramos tumbar el ministro de Hacienda que quiso implementar esa reforma tributaria, logramos tumbar a la canciller del país que estaba en una campaña sucia deslegitimando la protesta social a nivel internacional y que con la presión internacional el gobierno colombiano tuvo que pedirle la renuncia y acabamos de tumbar también al ministro, al alto comisionado para la paz de este gobierno que para nosotros era más bien un alto comisionado de guerra y que representaba la punta de lanza que ha venido obstaculizando el desarrollo del proceso de paz y de la implementación de los acuerdos de La Habana en Colombia. Hemos ganado mucho, tenemos al gobierno en un aislamiento internacional, hasta sectores, la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó la semana pasada por unanimidad una solicitud al presidente Biden de negar y paralizar todas las ayudas directas al gobierno nacional que iban encaminadas a fortalecer la policía y el ejército colombiano. La Corte, la Comisión Interamericana de Derechos, anoche acabó de sacar una resolución que condena al gobierno y al Estado colombiano por los abusos de poder y de fuerza de la fuerza pública colombiana y las violaciones de derechos humanos. Hemos logrado llevar al presidente Duque a una impopularidad que está rondando el 80% y sobre todo la mayor ganancia es que hemos logrado que el pueblo colombiano despierte su conciencia política y entienda que la posibilidad real de construir una sociedad más equitativa y en justicia social es cambiar estos poderes y creemos que más allá del paro, el proceso electoral de marzo del 2022 va a darle a Colombia por fin la posibilidad de un gobierno alternativo de izquierda que con nuestro candidato presidencial que lanzamos desde la Unión Patriótica y Colombia Humana UP, que es el compañero Gustavo Petro, y también la meta es lograr ganar la mayoría del Parlamento colombiano para generar una condición estable del gobierno alternativo en Colombia para darle beneficio a este país. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Xavier, y también extendemos desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia que está en lucha. Y si quieres algo que añadir, si tienes algo que añadir, pues te dejo Bueno, unos minutos más. bueno, no, primero agradecerles por esta invitación para dirigirnos a toda la audiencia de su programa y eh, decirles que no nos dejen solos, que estamos avanzando en la lucha y que el apoyo internacional ha sido fundamental, la solidaridad internacional ha sido fundamental para ganar esta lucha, para llevar a donde hemos llevado a este gobierno y decirles que vamos a seguir comprometidos con este cambio en Colombia que beneficiará también a las luchas de los pueblos por la liberación nacional en el mundo. Muchas gracias y un abrazo fraternal para ustedes. Muchas gracias y saludos. Sevgili Sol TV izleyenleri, Bir Dünyanın Politikası programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.